Gracia y paz. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Evangelio de Juan 1:14. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo para que se vistiera de carne, habitara entre los hombres y nos mostrara el corazón de Dios. Y aquel Verbo se hizo carne. Esta traducción es mejor que aquella que dice, y aquel Verbo fue hecho carne, porque se trata de un acto voluntario. No es que otro lo haya hecho carne, Él mismo se hizo carne. Así Cristo aceptó venir, descender y hacerse humano. La palabra eterna que estaba escondida del hombre, que estaba en el seno del Padre, se nos manifestó y se tornó audible y visible. Lo misterioso y oculto de Dios se hizo visible y audible. La palabra encarnada lo dio a conocer. Conocimos lo que estaba escondido en Dios desde tiempos eternos. Lo que en el antiguo pacto era figura y sombra, se nos manifestó claramente como realidades en Cristo. Cristo nos hizo la exégesis del Padre, es decir, la revelación, por cuanto Él había estado en el seno del Padre y tenía la autoridad para hacerlo. Cuando tú ocupas un lugar tan íntimo, puedes mostrar lo que hay en ese corazón. Él anduvo haciendo bienes entre el pueblo, pero más que eso, Él con su sola presencia mostraba al Padre. Él era la palabra encarnada. El que lo veía a Él, veía al Padre. Su sola presencia despertaba admiración, respeto, temor, sumisión, adoración. A veces quisieron apedrearlo, pero él pasaba por en medio de ellos y se iba. Su presencia era temible cuando reprendió al mar y calmó la tempestad, o cuando echó fuera los demonios del Gadareno. Su bondad y piedad quedaban en evidencia cuando él tocaba a las personas y eran sanadas. Bastaba que él hablara con autoridad y los soldados caían al suelo aterrados. Él era la palabra encarnada. Todo lo que Dios es estaba constreñido en ese cuerpo de carne, porque en él, dice Pablo, habita la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad. Ahora bien, ese proceso de desvelamiento de la palabra eterna no terminó en Cristo. El Verbo de Dios, el Hijo coeterno de Dios, fue el primero en revelarnos a Dios. Luego vinieron los apóstoles y profetas, a los cuales Dios constituyó en ministros de la palabra. A ellos vino la palabra, y con el tiempo ellos también encarnaron la palabra. Y es así como tenemos el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento encarnaron la palabra de Dios que vino a ellos y así la dieron a conocer. La palabra tiene el poder para crear y para transformar al hombre en algo nuevo. Pablo podía decir de la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En esa primera generación de cristianos hubo un proceso amplio y rico de encarnación de la palabra de Dios. Ellos revelaron aspectos de la palabra eterna que el Señor en los días de su carne no pudo revelar a causa de que no era el tiempo de Dios y de que esos vasos no estaban preparados. Cuando leemos a Pablo y a Pedro y a Juan, asistimos a la contemplación de un hecho maravilloso, cómo la palabra de Dios se encarnó de nuevo.
Por supuesto, no en la forma en que se encarnó en el Hijo, tan clara y nítidamente, pero de alguna forma hubo una nueva encarnación de la palabra. Así que especialmente por estos apóstoles, Dios se siguió expresando, se siguió vistiendo de carne. Ellos fueron transformados, que es lo mismo que decir que ellos y que en ellos la palabra se hizo carne. Ellos fueron constituidos por Dios en algo distinto a lo que eran, y así pudieron dar a conocer misterios por medio del Espíritu Santo, y entonces se nos descorrió la cortina y el velo para ver los arcanos de Dios. Por ejemplo, el misterio de Cristo y la Iglesia, a través de Pablo. Él era un fabricante de tiendas de campaña, pero más que eso, fue el constructor de un tabernáculo, del tabernáculo de Dios con los hombres, la Iglesia. Así como Besaleel y Aholiab recibieron en otro tiempo sabiduría para erigir el tabernáculo en el desierto, Pablo la recibió para establecer los principios de la Iglesia de Dios. De la misma manera, Juan, que había remendado redes de pescar, se convirtió en un restaurador de la Iglesia, para tapar los orificios y reparar los daños que el diablo había ido produciendo en ella. Y por eso fue transformado en un hombre amoroso y delicado, en un restaurador detallista y acucioso. En cada uno de ellos la palabra se reviste de carne de una forma peculiar. Pablo, Pedro, Juan son distintos en carácter y en los acentos particulares de su personalidad. También en lo que escribieron. Los escritos de Pablo son diferentes a los escritos de Pedro y a los de Juan. Cada uno tiene una voz propia. ¿Qué debió ocurrir a fin de que ellos estuvieran capacitados para encarnar la palabra de Dios? Ellos debieron ser, por así decirlo, vaciados de sus intereses y móviles propios, del amor por su vida egoísta. Debieron soportar una disciplina de Dios, un quebrantamiento de sus fortalezas y obsesiones. Cuando leemos en Pablo algo que estaba oculto en Dios, es porque a través de Pablo Dios lo dio a conocer. Pero también en esos textos de Pablo vemos ciertos rasgos de Pablo que no están en los escritos de Pedro ni de Juan. Si no fuera así, no habría ninguna diferencia entre los escritos de uno y otro, pero las hay. Hay, por tanto, una forma característica en el encarnarse la palabra de Dios en Pablo y otra forma característica de encarnarse la palabra de Dios en Pedro y en Juan. Por decirlo así, cada uno de ellos tiñe a su manera la palabra de Dios, pero no por eso deja de ser la palabra de Dios. Cuando Pablo dice en 1 Corintios 7:12, y a los demás yo digo, no el Señor, ese yo digo es también palabra de Dios. O cuando dice, pero a mi juicio más dichosa sería la mujer si se quedare así, en ese mismo capítulo, en el versículo 40, ese juicio suyo es también palabra de Dios. Ha sido transformado. La palabra de Dios es tan habitual en él, es tan familiar para él, que lo que él diga, lo que él juzga, es también palabra de Dios. Su transformación ha sido muy grande. En Pablo está muy claro que la palabra se hizo carne. Pero este encarnarse la palabra de Dios no ha terminado. Él aún quiere que su palabra se encarne de nuevo. Quiere dar a conocer misterios escondidos en Dios y quiere decir a esta generación
la voluntad presente de Dios. Porque hay una voluntad eterna y hay una voluntad presente para cada generación. Y cada generación tiene que conocerla. Y los hombres de Dios tienen que interpretarla y aplicarla a las necesidades de esa generación. Para poder hablar a esta generación, la palabra tendrá que vestirse de carne de nuevo, para que pueda ser vista y oída. Así, con mucho temor y respeto, podemos decir que aquí estás tú involucrado y aquí estoy yo involucrado. Es verdad, en nosotros no hay capacidad alguna, somos más bien polvo y ceniza. Pero sabes, la palabra de Dios ha venido a nosotros y eso no es pequeño. Ha pasado por sobre muchos hombres, no los ha tocado, no los ha enriquecido, pero ha venido hasta nosotros y está en nosotros y está operando dentro de nosotros y nos está transformando, se está encarnando en nosotros. Y además tenemos un llamamiento celestial que excede todas nuestras limitaciones y pobrezas. Es el llamamiento de dar a conocer esa palabra a una generación sufriente y dolida, lacerada por las heridas que el diablo le ha infligido y que su propia rebelión les ha acarreado. Ellos están desorientados, buscando sustitutos de la verdad, paliativos para una enfermedad mortal. Pero ellos no saben o no quieren saber que hay salvación en Cristo. Ahora bien, la forma de hacerse carne la palabra en nosotros no es igual que en aquellos. No es de la misma forma ni tiene los mismos alcances que en los escritores del Nuevo Testamento, obviamente. Pero sí será una nueva encarnación. Es verdad, más limitada, borrosa, pero encarnación al fin, para que pueda mostrarse a los hombres y suplir las necesidades de estos hombres en esta generación. Y así arribamos a una tremenda verdad. Tú no eres solo un predicador de la palabra, tú mismo eres un mensaje. Tú de alguna forma eres la palabra encarnada. La palabra de Dios se ha ido encarnando en ti por medio de las pruebas, de los tratos de Dios para tu vida. Tú no eres el mismo que al principio. Ha habido un proceso de resta y suma. No yo, más Cristo. Menos yo, más Cristo. Para que hoy otros puedan en ti oír y ver la palabra de Dios, que camina, se mueve y pronuncia cosas en medio del mundo, en tu calle y en tu barrio. No se trata de una palabra infalible como la de los primeros apóstoles, pero aún así es una palabra encarnada. Cuando tú te mueves sirviendo a Dios o hablas las palabras de Dios, otros reciben ayuda. ¿Por qué? Porque ven y escuchan a Dios haciendo y hablando a través de ti. Tú eres una pequeña palabra encarnada, pero no menos que eso. Pablo dice, nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en la misma imagen del Señor. Esto está en 2 Corintios 3:18, según la Biblia textual. Esta transfiguración en la imagen del Señor es, entre otras cosas, la encarnación de la palabra. La palabra de Dios no es solo la Biblia, eres tú también en forma de carne. La Biblia es infalible, tú no eres infalible, es cierto, pero eres incluso más visible y más audible para la gente
de tu calle y de tu barrio. Ellos te leen más a ti que a la Biblia. Lo que tú eres y lo que tú dices es una corroboración o un mentís a lo que dice la Biblia. Si tú lo niegas con lo que eres o lo que dices, no creerán en la Biblia. Ellos ven a Dios en ti y escuchan a Dios a través de ti. Juan el Bautista dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Todo en él era una voz. Él era una voz, un mensaje. Juan mismo, no solo lo que hablaba. Por eso cuando un hombre llega a hacer eso, llega a experimentar esa transformación, es que otros comienzan a seguirle. Y entonces tiene discípulos. Esencialmente los discípulos no son meramente los que aprenden las enseñanzas de un maestro, sino los que quieren ser lo que el maestro es y que al final efectivamente se convierten en eso. No estamos hablando de palabras o discursos, sino de constitución esencial, de ser algo, alguien. Por tanto, tú eres una encarnación de la palabra que todos verán y oirán. Tú encarnas la palabra de una forma peculiar y única. No hay nadie que lo sea y lo haga como tú. Lo que tú comunicas de Dios a los demás es lo que Dios ha forjado en ti, lo que ha constituido, conformado en ti. De alguna forma, tú eres la palabra de Dios para esta generación. En tu ámbito particular, eres la respuesta de Dios a las necesidades de este tiempo. ¿Puedes verlo? Tú encarnas la palabra de un modo diferente a un cristiano del siglo XVIII o del siglo XIX, porque las necesidades de aquel tiempo eran diferentes a las de hoy. Tú tienes un discurso, tú eres un discurso diferente y particular que responde a las necesidades de hoy. La respuesta de Dios a las necesidades de la gente de tu barrio eres tú, lo que tú eres y lo que tú dices. Si tú quieres predicar algo de importancia, no puedes copiar un sermón de algún libro y decirlo. Eso no eres tú. Ese sermón no eres tú. Tu sermón es lo que Dios ha forjado en ti a través de las experiencias vitales y de los tratos con Dios y con otros cristianos. Lo más grande de todo es que tú eres un sermón aún sin abrir la boca. Lo que eres predica más fuerte que lo que hablas, porque lo que ha sido constituido en ti a lo largo de los años puede ser aún más hermoso de lo que tú puedes hablar. A veces le habrás dicho a un cristiano mayor: no es necesario que venga a predicar, hermano, solo venga a estar con nosotros. Eso será suficiente. ¿Por qué tal vez has dicho así? Porque la presencia de ese hombre es una palabra que te edifica y que te alienta. No lo que él dice, sino lo que él es. De eso se trata seguir a Cristo, en ser transformado en aquello que decimos. ¿Recuerdan? Tal como Pedro, que pasó de polvo a piedra y de piedra a piedra preciosa. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo no se sustrajo de los hombres, estuvo con ellos, comió con ellos, caminó con ellos, compartió sus alegrías y sus dolores, estuvo en una boda, en un funeral, en el día a día como todos los hombres. La palabra fue vista y oída. Qué maravillosa experiencia la de aquellos, contemplar y palpar al Verbo encarnado. Y vimos su gloria, dice Juan,
La palabra encarnada siempre tiene una gloria. La gloria del Señor fue la mayor de todas, pero tú también tienes una gloria, más pequeña, pero es gloria. Es la gloria que otros ven en ti. Es la gloria del misterio revelado en ti, de Cristo mostrado a través de ti. Tú eres la revelación de algo. En todos los casos, los cristianos son la revelación gloriosa de cómo en un hombre o una mujer se funde lo divino y lo humano. Hay algo divino en ti. Tú eres un hombre, tú eres una mujer, pero no eres solo eso. Hay divinidad dentro de ti. ¿Cuánta divinidad? Mucha, sin duda. Sin embargo, no en todo se puede apreciar claramente. Si un vidrio está limpio y es transparente, dejará ver lo que hay dentro. Si no es así, la vista llega solo hasta el vidrio y no pasa más allá. ¿Cuánta de la divinidad que llevas dentro es visible para los demás? Eso dependerá de cuánto ha sido transformado, de cuánto ha sido tratado, para que el vaso de alabastro entregue el olor del perfume que lleva dentro, debe ser quebrado. Por sus grietas se filtrará el olor agradable. Eso es el quebrantamiento. La divinidad que hay en ti es diferente a la de otro cristiano, porque lleva tu impronta, tu sello particular. Pero es tu gloria que los demás pueden ver. Otros dirán entonces, y vimos su gloria. ¿Qué es la gloria? Es lo que tú muestras de Dios, lo que tienes de Dios y se transparenta a través de ti. Lleno de gracia y de verdad, decía Juan. Necesariamente la palabra de Dios encarnada tiene estos dos ingredientes, gracia y verdad. La gracia es la benevolencia ilimitada de Dios para el hombre, es la razón de ser de la encarnación del Verbo eterno. Levantar al hombre caído, envuelto en sus miserias. La gracia es el brazo extendido de Dios hasta las honduras más recónditas en que el hombre se encuentra, confinado, apresado, para sacarlo y sentarlo entre los príncipes. La verdad, que también se puede traducir como realidad, es la meta y fin del proceso transformador de Dios, para que abandone definitivamente el ámbito de las falsedades, de las hipocresías y las apariencias, y se convierta en verdad pura, en realidad pura. Trigo, no paja. Al final de su carrera, el cristiano se muestra así cercano y verdadero, gracia y verdad, sin engaños ni falsedades, porque la transfiguración habrá sido completa. Esto es lo que Dios está haciendo en nosotros los discípulos, transformándonos, convirtiendo la palabra en carne, en palabra encarnada, para que sea que hablemos o no, nuestra sola presencia traiga a Cristo a los hombres, los sane, los ayude, los levante y también ayude a transfigurarlos. Que el Señor en su gracia nos socorra. Vamos a orar. Padre nuestro, qué preciosa obra hiciste en la tierra a través de tu Hijo Jesucristo. Los que le vieron se quedaron maravillados. El Verbo eterno hecho carne. Ahora, Padre, sabemos que quieres hacer algo con nosotros, a través de nosotros. Transfórmanos.
Encarna tu palabra en nosotros para que sea verdad en nuestros labios y para que los hombres te vean a ti, te oigan a ti. Que sea así por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor guarde sus corazones, que el Señor les socorra cada día. Amén.